Hola, buenos días a todos. Gracias, como siempre, por acudir a esta rueda de prensa para informaros de la situación de la pandemia, de una revisión de las medidas y también del estado de vacunación, que sé que está generando mucho interés, y pienso que está bien que pongamos en comunicación con todos vosotros en común qué es lo que estamos haciendo con vacunaciones. Respecto a la situación epidemiológica, aquí tenemos la curva epidémica que ya conocéis, en la que se ven las ondas sucesivas en que Aragón ha estado sufriendo desde el inicio de la pandemia. Como veis, los datos que hoy emitimos son 194 casos positivos y si veis la forma de la curva, observamos que desde Semana Santa, aproximadamente finales del mes de marzo o el 1 de abril, en que tocamos suelo de esa cuarta onda epidémica, y en la cual decíamos que prácticamente ya teníamos asumido que de ese suelo no podríamos pasar, a partir del día 1 de abril hemos sufrido un incremento de casos que nos hacen pensar que probablemente estemos iniciando una quinta ola, en nuestro caso, aunque las características de esta ola no son las mismas que las que podíamos tener en las ondas anteriores, en la cuarta, en la tercera o incluso en la segunda onda, ni por su velocidad de crecimiento ni su intensidad de casos. Esto es esperable, ya que no estamos en la misma situación epidemiológica. También hemos iniciado la vacunación y esto hace que probablemente las características de esta onda no sean las mismas que en las ondas anteriores, como he dicho anteriormente. Aquí se ve un poquito mejor la evolución de la incidencia acumulada a 7 días en Aragón, y la zona amarilla es la zona en la que tocamos suelo, en la que comunicamos que habíamos tocado suelo, que era fundamentalmente los días del mes de marzo, que es donde estuvimos con una incidencia acumulada menor. Y a partir del 1 de abril, 28 de marzo concretamente, empezamos ya a pasar a la zona roja, con un incremento de los casos, y en estos momentos estamos a fecha 11 de abril con una incidencia acumulada en la comunidad autónoma a fecha 11 de abril, insisto, de 137,13. Es una incidencia acumulada que, si bien no es muy alta, sí que marca claramente la tendencia, que la marcaríamos en la línea verde, la tendencia ascendente, aunque no una curva muy aguda respecto a la intensidad y a la pendiente de la curva. Aquí, por tener una idea de qué es lo que la tendencia que tenemos respecto a las medidas adoptadas, podríamos ver algo parecido. Si observáis antes de la cuarta ola, aproximadamente el día 1 de enero, a principios de enero, es cuando teníamos una incidencia acumulada algo superior a la que tenemos hoy en la comunidad autónoma, pero con diferencias muy importantes. Una era que teníamos una situación de confinamiento perimetral de las 3 provincias y una situación epidemiológica muy similar en las 3 provincias de nuestra comunidad autónoma. Otra diferencia fundamental es que en estos momentos estábamos iniciando el proceso de vacunación y no teníamos este factor protector, por decirlo de alguna manera, que nos puede estar proporcionando la vacuna, y no solo la vacuna, sino también el volumen de personas que están inmunizadas o que han sufrido la enfermedad. Y otro tercer factor, que el número reproductivo establecimos un nivel de alerta 3 agravado en toda la comunidad autónoma, con unos confinamientos perimetrales de la comunidad autónoma, y el número reproductivo estaba claramente en una tendencia ascendente muy aguda. Con lo cual tomamos las medidas que teníamos que tomar en ese momento, pero la situación en estos momentos no es exactamente la misma, aunque sí que es cierto que, como veis en la curva, se está dibujando una tendencia ascendente. En la observancia de estos datos que diariamente hacemos el equipo de COVID, hace unos días ya establecimos una serie de medidas que, aunque a lo mejor de cara al público no se han comunicado a lo mejor en las circunstancias, sí que hicimos actividades muy determinadas en algunas zonas con incremento de contagios. Modificamos el procedimiento de vigilancia, de manera que para intentar cumplir los confinamientos de los contactos negativos, realizamos en estos momentos 2 PCRs, una en el momento del diagnóstico del contacto estrecho, y si este es negativo, en el cumplimiento de la cuarentena
primera, a los 6-7 días realizamos una segunda PCR. Esto nos garantiza que se cumplan mejor las cuarentenas. Y también establecimos ya una serie de medidas restrictivas en algunos puntos concretos y concretamente en la ciudad de Tarazona. Es muy interesante esta diapositiva en la cual se ve el efecto fundamentalmente de la vacunación, que hace que, si vemos en las curvas, en la inferior es la incidencia acumulada por grupos de edad, y veis que en las edades de 80 a 84 años, que se considera que ya son personal que está vacunado en un 90% de nuestra comunidad autónoma, tenemos una incidencia, un volumen de contagios muy bajo, que no incide en el volumen total de contagios de la comunidad autónoma. Este volumen total de contagios es a expensas sobre todo de edades intermedias. Como observáis, la edad de 50 a 54 años y de 45 a 49 años es la población que más está influyendo en la curva de contagios y en la incidencia acumulada de la comunidad autónoma. Igualmente, entre las franjas de edad de 70 a 79 años, la incidencia acumulada o lo que influye en la incidencia de la comunidad autónoma en el volumen de contagios en estas franjas también es bajo, concordante seguramente pues, con las medidas de vacunación que se están intensificando en estos momentos en esas franjas de edad. Entonces, en principio, esto es interesante saberlo porque también hemos llegado a un momento en que las medidas tienen que ser más dirigidas a franjas específicas de edad, a territorios concretos, mucho más quirúrgicos y tener medidas más concretas en virtud de las características de esta posible quinta ola. Aquí tenemos los municipios de más de 10.000 habitantes y su incidencia acumulada. Como veis, en los colores es algo que es muy demostrativo. En Aragón en este momento tenemos una incidencia acumulada a 14 días de 225 y a 7 días de 137. Veis que Zaragoza capital, la cual estamos pendientes de ella, nos preocupa y no podemos dejar porque ya sabemos que las peculiaridades de nuestra comunidad autónoma hace que Zaragoza fundamentalmente sea la que más influya en la curva en total de la comunidad autónoma y en la incidencia total de la comunidad autónoma. Está un poquito por encima de lo que es la comunidad autónoma. Vemos como Huesca y Teruel están en unos niveles muy bajos de contagios, especialmente Teruel, que es muy llamativo el comportamiento que está teniendo Teruel en estos últimos tiempos, porque no se ha visto prácticamente influenciado muy poco con las medidas de Semana Santa, tiene unas incidencias muy bajas, y Huesca sí que está aumentando sus incidencias a expensas, sobre todo de territorios muy determinados, como pueden ser la zona del territorio de la Franja, que linda con la zona de Lérida. Calatayud, si bien nos preocupaba en los días anteriores porque parecía que también tenía unas cifras una curva ascendente, en estos momentos está descendiendo. La tendencia es muy importante, sobre todo en estas localidades de 10.000 habitantes, y está claro que la tendencia de Calatayud ya hace días que es descendente, alcanzó su pico. Y hay localidades como Utebo y Monzón que estamos pendientes también de las características Egea, pero especialmente llamativo Alcañiz, ¿veis? No hay contagios. Esto sucede últimamente en zonas que han estado especialmente comprometidas. Posteriormente tienen un comportamiento muy benigno respecto a los contagios. Y sí que es cierto que Fraga y Cuarte de Huelva, a la vez que Tarazona, que ya tenemos en estos momentos confinado y con fase 3 agravada, son los territorios que están en un nivel 3 extremo y que necesariamente tendremos que tomar alguna medida. Al igual que, aunque no está reflejado en esta gráfica, en la comarca de la Litera, que toda ella, no por municipio, sino toda ella tiene una incidencia acumulada de 504 en 7 días, lo cual también nos haría tomar alguna medida en la comarca, en el territorio de limitación territorial de comarca de la Litera. Aquí podéis ver un poquito más, con unas curvas un poco más sensibles, qué es lo que está pasando. La curva, no sé si esto... Sí, la curva de esta amarilla, esto es Tarazona, esto es el día que establecimos las medidas restrictivas, entonces Tarazona subió muy alto y ahora está bajando, está en franco descenso. Esto indica que las medidas realmente, cuando se tomaban de forma quirúrgica, pues tienen su efecto. Está muy claro en Tarazona. Y el resto de localidades, bueno,
El resto de localidades ya veis que, que el resto de localidades pues están en franco ascenso. Decimos que no miramos los números absolutos siempre, sino que miramos la tendencia, y la tendencia, igual que se ve claramente que en Tarazona es descendente desde que hemos implementado las medidas, la tendencia tanto de Cuarte, de Huerva como de Fraga es una tendencia claramente ascendente. Aquí, por comarcas con alta incidencia, se ve también la zona de las comarcas limítrofes con la zona de Lérida, especialmente la comarca de la Litera, que es la que estaría en rojo oscuro, que es la que nos está preocupando en estos momentos porque tiene una incidencia acumulada muy alta a expensas de varios municipios, no de solo un municipio. Por eso se ha decidido tomar las medidas correctoras en una unidad territorial diferente a lo que es un municipio, que es una comarca. Aquí tendríamos el panel de indicadores para definir el nivel de alerta de todo Aragón. En estos momentos tenemos un índice de reproducción básico de 1,02, superior a 1. Tenemos una incidencia acumulada en los últimos 7 días de 137, una acumulada en los últimos 14 días de 225, la ocupación de camas de hospitalización en 680. Ahora llegamos a una bajada muy intensa en las camas de hospitalización. Ahora estamos incrementando un poquito el número de camas de hospitalización, aunque son números que todavía están muy contenidos y muy variables. Característica está de la variabilidad, que no solo se da en el número de camas de hospitalización, sino también en otros factores como el número reproductivo, que también es muy variable y ahora lo veremos. También tenemos una ocupación de camas de cuidados intensivos de un 21-60%. Es una ocupación que, si bien lo deseable es desde luego que esté por debajo de un 25% y estamos en un 21%, pues en estos momentos también está con una tendencia a la baja, aunque también muy inestable. Hay días que se producen ingresos y otro día muchas altas. Yo creo que estamos en unas cifras aceptables, mejores que las que estábamos probablemente el mes pasado. Pero bueno, tenemos que estar alertas porque no es una ocupación que sea un 21%, pues no está en unos niveles extremos, pero es un nivel que nos preocupa. Y la positividad global de las pruebas diagnósticas, ya sabéis que lo ideal es que esté por debajo del 10%, en este momento tenemos un 10,5%. Luego estamos en un nivel de alerta 3 en la comunidad, si bien alguno de los indicadores ya parece que está con ligera tendencia al alza. Esta diapositiva es para que veáis la absoluta inestabilidad que tenemos en el número reproductivo en las últimas semanas. Ya sabéis que el número reproductivo nos indica el volumen de contagios, la capacidad de contagios que tiene una persona. 1,1 sería una persona contagiada 1. Si sube de 1, evidentemente la contagiosidad va incrementándose. O sea, tenemos una curva ascendente y cuando desciende de 1, pues estamos en una situación más favorable y estamos ante una curva descendente, probablemente. Como veis, está con unos picos pasamos de por debajo del 1, un 0 y pico por ciento, hasta cifras muy altas de 1,20 o 1,25 y a continuación bajamos a 1,02. Entonces esto no da más que una idea de la inestabilidad y que a veces es muy complicado tomar decisiones o medidas en días concretos porque la tendencia tampoco está tan clara, pero aunque sí que vemos que es ascendente, pues es muy demostrativo estos picos que está haciendo la R. Y si nos fijamos en el número reproductivo de Zaragoza, capital, pues también tenemos estas características incluso más llamativas. Hoy, por ejemplo, el número reproductivo está por debajo de 1, bueno, está en 0,99, pero ahora hemos tenido en picos de 1,20 y tantos. Entonces, bueno, estamos ante esta situación muy inestable que tampoco te facilita tener una idea clara de la tendencia, salvo que tengas un volumen más de días o una perspectiva un poquito más larga que te indique hacia dónde van los datos. Por eso a veces cuando parece que tenemos una sistemática de dar datos con cierto tiempo, cada cierto tiempo a veces no es tan sencillo, a veces el tiempo es importante para poder tomar las decisiones correctas.
Aquí tenemos Zaragoza Capital, insisto, Zaragoza Capital nos preocupa, por eso estamos comunicándolo, dándole tanta importancia, por lo que he dicho, por el volumen, lo que supone su población para la incidencia de toda la comunidad autónoma, y luego porque sabemos que está en una tendencia ascendente, aunque como veis la línea roja punteada sería la comunidad autónoma y la línea azul es Zaragoza Capital. Sigue absolutamente una línea paralela un poquito superior a lo que es la línea de incidencia acumulada de la comunidad autónoma, pero sí que es cierto que en estos últimos días parece que tiene una cierta tendencia a estabilizarse o a hacer una pequeña meseta. Esto tendríamos que comprobarlo, no sabemos si es lo que llaman vulgarmente, lo que llaman los epidemiólogos un hipo, o una circunstancia que luego se corregirá, pero los datos son estos y la tendencia es esta. Entonces, ante esta tendencia, esta evolución tan inestable, por decirlo de alguna manera, y ante esa estabilización de los contagios, pues creemos oportuno, sobre todo en Zaragoza Capital, esperar unos días a tomar ninguna decisión, porque pensamos que con unos días de perspectiva podemos tener más claro qué es lo que está pasando o lo que va a pasar en Zaragoza Capital. También es importante saber que no es toda Zaragoza Capital, sino muy claramente algunos sectores sanitarios, especialmente Zaragoza 3. Es en la línea azul, Zaragoza 3 es la que más incidencia de contagios está suponiendo en Zaragoza Capital, y es a expensas de la que están incrementándose los contagios en esta zona. Con esto que os he comentado, pues podéis imaginar que moviéndonos en los márgenes que nosotros siempre nos estamos moviendo de niveles de alerta sanitaria, siendo coherentes con las cifras y con las medidas que hemos tomado en otras ocasiones, y también en esta ocasión con la ciudad de Tarazona, pues hemos decidido tomar una serie de medidas correctoras o de medidas especiales en algunas unidades territoriales, que serían la ciudad de Tarazona, que ya la teníamos en estos momentos confinada y con una fase 3 agravada, y a esto incluiríamos Fraga y Cuarte de Huelva. A la vez confinando perimetralmente, ya que en estos momentos no tenemos ningún otro confinamiento perimetral salvo el de la comunidad autónoma, que ya sabéis que permanece. Entonces deberíamos de iniciar acciones confinando aquellos territorios donde vamos a establecer medidas de agravamiento. En este momento, como localidades, serían Tarazona, Fraga y Cuarte de Huelva. Y, nos hemos olvidado, pero vamos, yo lo he dicho anteriormente, la comarca de la Litera. Es decir, serían tres localidades concretas: Tarazona, Fraga y Cuarte de Huelva, y una unidad territorial comarcal que es la comarca de la Litera. Lo siento, nos lo hemos olvidado en la diapositiva, pero bueno, os lo cuento. ¿Qué supone este confinamiento perimetral y el paso a fase 3? Pues fundamentalmente el cierre de actividades no esenciales a las 8 de la tarde. Ya sabéis que consideramos las actividades no esenciales fundamentalmente comercio no esencial y la hostelería. Se cerraría a las 8 de la tarde, pasaríamos de las 10 de la noche a las 8 de la tarde. Y respecto a los aforos de consumo en hostelería, en el exterior de terraza sería un 75%, en el resto de la comunidad sabéis que estamos en un 100%. Y es importante también saber que los grupos en el interior seguía siendo un 30%, y tenéis que saber que los grupos máximos de agrupaciones de personas, tanto en ámbito público como privado, será de 4 personas. Es decir, los grupos serán de 4 personas, exterior e interior de hostelería, y 4 personas en el ámbito privado. ¿De acuerdo? Las agrupaciones serían de 4 personas. ¿Hasta cuándo tenía esta medida? Ya sabéis que el estado de alarma en principio prescribe el 9 de mayo. Estas medidas, cuando las publiquemos, que las publicaremos hoy y tendrán efecto a partir de las 0 horas de hoy, las publicaremos con efecto hasta 9 de mayo, lo cual no quiere decir que antes de esta fecha nosotros podamos liberar de confinamientos perimetrales y de medidas restrictivas a cualquiera de las unidades territoriales, o incluso ir añadiendo unidades territoriales que, como he dicho, estamos vigilantes no solo de Zaragoza Capital, sino también de otras localidades que nos están preocupando especialmente, pero en las cuales con los datos de hoy no podemos tomar unas medidas concretas.
Sé que estamos todo el mundo muy cansado, sé que todos estamos deseando que esto se acabe, que nos vacunemos mucho y que podamos tener un verano normal. Entonces yo creo que es normal el cansancio, que es normal, el cansancio tenemos todos, que sí que es cierto que el horizonte es mucho más halagüeño del que teníamos anteriormente y es muy importante que tengamos un último esfuerzo final, que intentemos cumplir las medidas, que intentemos ser serios en esto, porque sí que es cierto que la vacunación está yendo bien, la vacunación nos va a solucionar muchos de los aspectos que nosotros, nos va a solucionar, nos va a hacer ganar la carrera contra el virus, así de simple, y lo deseable es que podamos llegar a un verano más o menos normal. Entonces es un último esfuerzo que sabemos que siempre estamos hablando de últimos esfuerzos, pero yo creo que es en beneficio de todos y que merece la pena. Y ahora hablaremos un poquito de lo que es la vacunación. Gracias, consejera. No vamos a intentar ir un poquito ligero y dar algunas cifras, pero muy rápido y sobre todo centrarnos en qué situación estamos en la vacunación y qué pasos vamos a dar esta semana. Ya estamos en estos días prácticamente con 320.000 dosis puestas. Es una cantidad importante, nos gustaría que fuera más, pero yo creo que se corresponde con un esfuerzo que se ha estado haciendo estas últimas semanas y que es importante destacar, de las cuales casi 105.000 son ya aragoneses y aragonesas que están vacunados con 2 dosis. Nos acercamos a una cifra, a igualar el número de personas infectadas con el número de personas vacunadas. Quizá sea una referencia un poquito estéril, pero sí que nos ayuda a fijar horizontes de optimismo, ¿no? A fijar puntos en los que nos damos cuenta que la vacunación sigue avanzando y que, como decía la consejera, es el escenario en el que nos vamos a poder situar sencillamente para estar mejor, ¿no? En estas cifras generales, en estos 320.000 personas vacunadas o dosis vacunadas o 105.000 en la que prácticamente la vacunación es completa porque tiene las 2 dosis puestas, hay algunos hitos que hay que tener claros y que nos parece importante. En su momento ya destacábamos cómo el ámbito residencial o el ámbito de los profesionales sanitarios han sido hitos importantes. Más del 90% de las personas de 80 años están vacunadas, lo cual no nos permite hablar del 100%, pero el 100% probablemente no lo alcanzaremos nunca. Nos quedan algunos colectivos de personas de mayores de 80 años que en un momento determinado no se han vacunado, o porque bien no han querido, o porque bien no han podido, porque sus circunstancias a lo mejor de salud no lo han permitido, o siempre hay un porcentaje a los que es más difícil localizar por las razones que sean. Hay que recordar que a los mayores de 80 años no han entrado en ese modelo de autocita, sino que se les ha citado desde los centros sanitarios. Bueno, esos puntitos o esos puntos de diferencia entre el 90 y el 100% los iremos capturando, no llegaremos al 100% con toda seguridad, pero los iremos capturando, y también hay que insistir que podrán incluso incorporarse a la autocita en caso de que alguien lo requiera o lo necesite. Estamos hablando que en la población mayor de 18 años, el 18% de la población ha recibido al menos una dosis y casi el 9% de la población está perfectamente vacunada, ¿vale? Eso nos pondría en una situación de vacunación bastante óptima. Este es el recuerdo de lo que hemos recordado en residencias, que antes decíamos que yo creo que es una experiencia de éxito y la evidencia es los resultados que ha dado. Y de hecho esta gráfica nos pondría la imagen, ¿no? Aquí se destacan los casos que ha habido en estas últimas semanas en centros sociosanitarios y en centros sanitarios. Y aquí lo que se puede ver es que hay muchos días de 0, 1, 2, 1, 0. Es decir, estamos prácticamente viendo ya desde hace días, desde hace semanas, en 2 de los ámbitos donde la transmisión ha sido más potente, los centros sanitarios y los centros sociosanitarios,
prácticamente muy poquitos casos seguiremos viendo, y es lógico que sigamos viendo, pero de una manera bastante aislada, ¿no? Esta es la imagen del éxito de la vacunación, que debería trasladarse a los diferentes grupos de edad o grupos sociales, por las razones que sea, reproducirán este mismo modelo. En la medida que tengamos colectivos vacunados, empezarán a reproducir estas imágenes. Esto es lo que decíamos cuando antes hablábamos del 9% de la población aragonesa vacunada. Pues esto es un poco la imagen en la que nos situaríamos en estos momentos y la situación en la que estaríamos. ¿Qué hitos o en qué situación nos encontramos? Y aquí sí que nos gustaría, a veces es complicado y cada vez es más complicado las edades, los grupos que vamos incorporando. ¿En qué situación estaríamos esta semana? Esta semana, como yo creo que ya se ha comunicado, se están distribuyendo algo más de 65.000 dosis. A estas 65.000 dosis que distribuimos esta semana habría que añadir dos grupos más que no estarían incluidos en los 65.000, y uno será la distribución de vacunas que se va a hacer a los centros sanitarios, fundamentalmente hospitales, para vacunar a los grupos con riesgos especiales, es decir, con aquellas patologías que se definieron en su momento que eran susceptibles de ser vacunadas. Esa distribución de vacunas se realizará a finales de esta semana. Fundamentalmente a estos colectivos se les citará desde los centros hospitalarios. Estamos hablando que por las peticiones de vacunas que se nos han hecho en estos últimos días, aproximadamente serán unas 9.000 dosis las que distribuiremos esta semana, y probablemente a partir del viernes, desde los diferentes centros hospitalarios, se le empezará a citar a estos colectivos. A partir del viernes, será viernes, algunos centros pueden seguir trabajando el fin de semana y a lo largo de la semana que viene. Probablemente en unas 2 semanas estos colectivos en su porcentaje mayor serán vacunados, aunque lógicamente este es un colectivo con el que no se acabará nunca, porque en la medida que las personas vayan teniendo una determinada patología se irán incorporando. Como decíamos, ese es uno de los grupos que no están metidos en los 65.000, serían a más, y luego también ubicaremos esta semana los 4.000 dosis de Janssen que nos llegan mañana, ¿vale? Que los dedicaremos fundamentalmente a reforzar la estrategia de vacunación de los mayores de 70 años. Y además, con lo cual, en definitiva, esta semana prácticamente distribuiríamos alrededor de unas 80.000 vacunas, ¿vale? De 80.000 dosis. Alguna novedad que nos parece también importante para esta semana. A partir de hoy, hay que recordar que las agendas permiten vacunarse, en principio, como comentábamos antes, a todos los mayores de 80 años, ¿vale? Que no se hayan vacunado por las razones que sean. Pero incorporamos 3 cohortes nuevas, 3 grupos de edad nuevo, a el grupo de 79 hasta 70 años. De tal manera que incorporamos, y eso es importante porque a partir de hoy ya pueden citarse todos aquellos nacidos en el 46, 47 y 48, es decir, que tienen 75, 74 y 73 años. Con lo cual, todas aquellas personas que tengan 73 años o más, o dicho de otra manera, que hayan nacido en el año 1948 o antes, pueden vacunarse ya por el sistema de autocita. Importante, porque es muy importante que todos nos vacunemos. Es decir, todas aquellas personas que tienen 73 años o más, o que hayan nacido en el 1948 o anteriormente, pueden ya desde hoy citarse por el sistema de autocita, que les dirigirá al centro que corresponda, o a su centro de salud, o a los centros donde pueda plantearse la vacunación, en principio Pfizer o Moderna en un colectivo muy pequeño. Fundamentalmente será vacuna RNA mensajero Pfizer. Y desde hoy también pueden vacunarse, se amplían las cohortes para el grupo de 65 a 60, que es con lo que el grupo que estamos vacunando con AstraZeneca. Se incorporan desde hoy los nacidos en los años 59,
60 y 61. De tal manera que con AstraZeneca podrán vacunarse todos aquellos nacidos en el año 1961 hasta el año 56, o lo que es lo mismo, aquellos que tienen entre 60 y 65 años. ¿De acuerdo? De esta manera cubriríamos con RNA mensajero, con la vacuna de Pfizer, fundamentalmente los grupos de 79 hasta 73 años en estos momentos, y con AstraZeneca los grupos de 65 a 60 años. Ya están activas las agendas desde hoy por la mañana, con lo cual todo el mundo, probablemente ahora nos comunicaban un poquito antes de entrar, que la web estaba teniendo algunos problemas. Siempre que incorporamos grupos, ojalá nos dure esta presión mucho tiempo, porque eso indica que la gente tiene ganas de vacunarse. Las primeras horas suponen un poquito de colapso, y bueno, pero nos comunicaban que estaba ya resolviéndose. Hay mucha gente que quiere vacunarse y es la presión siempre que metemos grupos nuevos, colectivos nuevos, que incluso algunos se enteran antes de que lo anunciemos, porque curiosamente, de manera anecdótica, los nacidos en el año 59, hoy por la mañana ya se habían citado un 7%, me parece que era, cuando ni siquiera lo habíamos anunciado todavía, pero ya había gente que había probado a citarse y en este caso ya lo habían hecho. Es muy importante insistir en que hay que vacunarse y que hay que citarse, ¿vale? Lo que nos va a hacer sacar la cabeza de esta situación pandémica, sin duda, va a ser la vacunación. Probablemente en estos procesos transitorios tendremos que reforzarlo con algunas otras medidas, pero es la vacunación, y para eso es importante el que tengamos la conciencia de que hay que vacunarse y que las vacunas son buenas, las vacunas son muy buenas, y las vacunas tienen además un equilibrio riesgo-beneficio muy, 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 muy favorable para la comunidad, para el beneficio, sin dudarlo, ¿vale? Hay identificamos cierta complejidad, cierta dificultad de determinados grupos para vacunarse, sobre todo en aquellos colectivos que tienen más edad y que probablemente son los colectivos que están en la parte más oscura, en la brecha digital, los que tienen más dificultad para el uso de las herramientas informáticas. Y desde hace ya días o más de una semana se ha contactado a través de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias con todas las entidades locales, con todos los ayuntamientos, que van a proponer medios de apoyo para facilitar cada municipio, de acuerdo a sus posibilidades, a sus recursos y a sus medios y a las circunstancias de su entorno, que faciliten apoyo para todas aquellas personas que tengan dificultades para citarse. Pues bueno, cada municipio va a proponer vías de apoyo para facilitar esta mediación, que lo que haga es estimular a la vacunación y también, por tanto, a la citación. Se está trabajando, como decíamos, con todos los municipios, también con Zaragoza Capital, que irá proponiendo dispositivos y se irán anunciando esos dispositivos y apoyos para que la gente pueda contar con recursos alternativos en los casos de que, bueno, por medios propios o de su entorno no pueda. También desde hace días estamos trabajando, y probablemente lo concretaremos en los próximos días, el apoyo de toda la red de farmacias contactados los colegios de farmacéuticos para que puedan hacer una labor similar a la que estábamos comentando con los municipios, de tal manera que eso nos costará todavía 1 o 2 días de terminarlo de montar, pero de tal manera que también la población pueda tener más puntos de apoyo donde primero se nos estimule a todos, se nos requiera para vacunarnos, y después se nos ayude también en un proceso que en determinadas edades a lo mejor no tenemos problemas para hacerlo, pero en otras hay que identificar que es un elemento de dificultad, ¿no? Es una barrera de accesibilidad. Y yo creo que con esto, lo básico, sí, lo hemos comentado. Hola, buenas tardes. Varias preguntas muy, muy concretas. Consejera,
cuando decía que Zaragoza se está pendiente un poco de las medidas, no sé dónde marcan el límite para tener que tomar algún tipo de decisión. Se confina la comarca de la Litera. No sé si el Gobierno de Aragón se plantea la vacunación de los trabajadores temporeros como una posibilidad para mitigar la situación que pueda venir. Y lo último no me acuerdo, con lo cual cuando me acuerde... Bueno, respecto a Zaragoza capital, sí que es cierto que, insisto, es lo que más nos influye siempre en la incidencia y en las curvas de toda la comunidad autónoma por su volumen de habitantes y por sus características de movilidad y de centro neurálgico de la comunidad autónoma. Siempre procuramos tener dentro de las posibilidades algunos criterios objetivos que nos faciliten el tomar decisiones. Estos criterios objetivos, como puede ser una incidencia acumulada mayor de 250, nunca serían válidos si no se acompañasen de criterios cualitativos en virtud sobre todo de la tendencia. Insistimos en que, aunque la incidencia acumulada en estos momentos se puede encontrar muy cercana a unos niveles que nos hicieran pensar en establecer alguna medida restrictiva, sí que es cierto que la tendencia, que es aquello en que nosotros nos fijamos y al que damos mucha importancia, sobre todo porque nos da una idea del futuro más inmediato, la tendencia en estos momentos no está clara porque parece que tiene una tendencia a la estabilización. Entonces, tomaremos las medidas conforme a indicadores cuantitativos, como puede ser la incidencia acumulada, pero por supuesto también con criterios cualitativos, como puede ser la tendencia, sobre todo de la curva de contagios. Respecto a la comarca de la Litera, tengo que decir varias cosas. Una, que en estos momentos los contagios de la comarca de la Litera y de Fraga no son a expensas de población de temporeros, porque en estos momentos la población de temporeros es muy escasa. Es contagio comunitario. Es una zona especialmente conflictiva, no conflictiva, a lo mejor no es la palabra correcta, es una zona especialmente caliente por su movilidad, por sus relaciones que tiene con la provincia, con Cataluña, especialmente con la provincia de Lérida, y porque es un corredor de movilidad que favorece los contagios, porque ya siempre hemos dicho que depende mucho de la movilidad de las poblaciones. En estos momentos la comarca de la Litera tiene un alto índice, una incidencia acumulada alta, pero no especialmente a consta de los temporeros, sino es un contagio comunitario que sigue las mismas normas que lo que pudiese seguir en Zaragoza capital, fundamentalmente de agrupaciones sociales y de eventos festivos por la edad y unas edades más o menos en las mismas circunstancias, las mismas edades del ámbito de Zaragoza capital. No obstante, sí que es cierto que el tema de los temporeros es un tema que no hemos dejado en ningún momento y especialmente retomamos en el mes de diciembre. Ya elaboramos una orden, como sabéis, con Agricultura, que establecía una serie de medidas anticipatorias respecto al control de las poblaciones de temporeros que tenían que venir a trabajar, porque no olvidemos que es un colectivo vulnerable no solo por sus características sociodemográficas, sino por su falta de control de este tipo de poblaciones, porque es difícil hacer un censo y hacer un control de la afluencia de estas personas. Entonces, desde la agricultura, con economía y con sanidad, ya nos establecimos una serie de medidas para intentar mejorar el control de estas poblaciones, como ya sabéis, declaración responsable de las explotaciones hortofrutícolas, del número de trabajadores que van a tener, declaración responsable de los alojamientos, del tiempo de trabajo, del volumen de trabajo y de los días que van a trabajar. Esto nos permitiría tener algo más de control sobre las poblaciones, pero desde luego es complicado tener un control absoluto de estas poblaciones. Si hablamos de la vacunación, es algo que a todas las comunidades autónomas que sabemos que especialmente que tuvimos este problema en el verano con la población de temporeros, como puede ser Cataluña, pero también se ha unido Andalucía y Murcia. Se han tenido varias reuniones, algunas bilaterales, con el Ministerio, con las comunidades autónomas, tanto en la Comisión de Salud Pública como personalmente con las consejeras. Se han intercambiado documentos y se intentará realizar medidas comunes en todas las comunidades autónomas, especialmente en aquellas que somos limítrofes. Estas medidas comunes pasan por supuestísimo,
valorar la posibilidad de vacunar a los temporeros. Pero esto es algo que depende única y exclusivamente de la disponibilidad que tengamos de vacunas. Primero, de la disponibilidad, es importantísimo saber que nosotros estamos vacunando todo lo que hay, que las poblaciones vulnerables son las poblaciones vulnerables por edad, pero también por otras condiciones. Desde el punto de vista epidemiológico, sabríamos que podría ayudar a controlar la pandemia, pero no es tan sencillo el arbitrar una vacunación para los temporeros, aunque es algo que está en el horizonte y que no deja de ponerse sobre la mesa. En otro orden de cosas, también resultaría complicado poder vacunar a la población de temporeros por sus características sociodemográficas, es decir, acceder a toda la población para conseguir una vacunación efectiva también será complejo. Pero es algo que no puedo contestarte en estos momentos, que es algo que sí que se puede barajar, que es algo que depende de muchos factores y que no obstante, aparte de lo que pudiese ser la vacunación, hay arbitradas una serie de medidas, realizaciones de pruebas cuando haga falta, pruebas periódicas, inclusión en la sanidad pública y otras medidas de control que creo que favorecerán el que podamos conseguir que las circunstancias que se produjeron el verano pasado pues no sean similares este año. Sí, buenos días. Yo quería hacer dos preguntas. Han hablado del apoyo de las farmacias. ¿Cómo va a ser exactamente? Si es para citaciones de vacunación. Y las vacunas de Janssen llegan mañana. ¿Cuándo se van a repartir en Aragón? Y si nos pueden concretar un poco a qué colectivo. Han hablado de mayores de 70. Si nos pueden concretar un poquito cómo va a ser la ¿Contesto yo? ¿Contestas tú? Bueno, con las farmacias se ha hablado con los colegios de farmacias, nos vamos a reunir, si no hoy, mañana, tenemos pendiente una reunión, y el objetivo es que las oficinas de farmacia actúen en dos líneas. Una, en aconsejar, informar y facilitar la información sobre lo que es la vacunación, resolviendo todas las dudas que se puedan presentar a los usuarios para incidir en la necesidad de vacunarse, en la posibilidad de vacunarse con cualquier vacuna, en la seguridad de todo tipo de vacunas, resolver dudas y fundamentalmente incentivar la vacunación y en segundo lugar facilitar a aquellas personas que no tengan disponibilidad o que no puedan manejarse con la autocita ni por la app ni por la app del móvil ni por la página web, dispondrán de un tutorial en las farmacias, aunque estamos seguros que ya saben hacerlo, pero nos preocuparemos de que tengan un tutorial claro y que puedan ellas mismas, las farmacias, ayudar a sus usuarios que lo requieran a realizar una autocita, de manera que el mismo usuario pueda salir de la farmacia con su información de la vacuna y con su autocita, si así lo quiere. Entonces, estamos pendientes pues, de matizar un poco esos aspectos de colaboración, pero estamos absolutamente seguros de que es una buena iniciativa y que nos va a ayudar para la vacunación. Y sí que es la de Janssen. Sí, y respecto a Janssen, recordar que efectivamente llegan 4.100 vacunas a Aragón. Es una cantidad que no nos permite plantearnos una estrategia específica con esta vacuna porque son muy poquitas dosis y, como comentaba, lo que haremos es reforzar la estrategia de vacunación a los mayores de 70 años. Esta misma semana la distribuiremos y probablemente lo que haremos es establecer varios puntos de vacunación que reforzará mayores de 70 años pues los próximos días. Seguramente entre viernes y sábado se pondrá esta vacuna. Muy buenas, 3 preguntas. Las medidas están pensadas hasta el 9 de mayo, que es cuando también decae el estado de alarma. No sé si prevén dificultades a partir de ese día para poder implementar según qué medidas. Me gustaría preguntarles también todo sobre la vacunación. En los últimos días ha caído ese porcentaje entre vacunas administradas y suministradas. ¿A qué se debe? Si es porque llegan más vacunas y bueno. Y también sobre los test que se hacen a la población. Llama la atención también que algunos días el número es bajo para estar en una situación de ascenso. No sé si consideran que se podrían estar haciendo más o bueno, eso. Gracias. Vale.
La primera pregunta era sobre esta alarma. Bien. Sabéis que el 9 de mayo decae el estado de alarma y el estado de alarma fundamentalmente regulaba dos circunstancias: el confinamiento perimetral de las comunidades autónomas y el toque de queda. ¿Vale? Esas dos circunstancias que daban margen pues, de entre 9 de la noche y 12, creo, recordar. Siempre nos hemos movido entre las 10 y las 11. Y el confinamiento perimetral. Bueno, eso en teoría solamente se puede realizar mediante un decreto del Gobierno por un estado de alarma. Pero tengo que recordar que en Aragón tenemos la Ley 3/2020, en la cual establecimos una serie de medidas para la contención de la epidemia del COVID que iban en dos sentidos. Uno, en el establecimiento de unas medidas de alerta, de unos niveles de alerta que son con los que funcionamos nosotros ahora, 1, 2 y 3, 3 agravado y agravado modulado. Con esos niveles de alerta que tenemos legislado por ley. Por eso nosotros cuando establecemos una norma o publicamos una norma nos basamos en la Ley 3/2020, que es una ley aragonesa propia, que nos permite realizar esa serie de acciones, y también en esta misma ley, en la segunda parte, está regulado la posibilidad de realizar confinamientos perimetrales de unidades territoriales diferentes, como pueden ser municipios, comarcas, áreas de salud o cualquier otro tipo, o provincias, cualquier otro tipo de unidad territorial. Eso nos permitiría a Aragón poder seguir funcionando en estos aspectos, salvo en el toque de queda. El toque de queda sería algo que nosotros no podríamos legislar, pero sí tendríamos la capacidad de establecer confinamientos perimetrales de unidades territoriales diferentes a lo que es la propia comunidad autónoma. Eso nos facilita mucho la capacidad legislativa que tenemos a partir del 9 de mayo y esperamos no tener que necesitarla. Pero bueno, yo creo que fue una buena medida la publicación y la elaboración de esta ley, y con esa ley, con esa norma nos vamos a manejar pues hasta que esto finalice. Y ahora tenemos los PCRs y los... Y el porcentaje de vacunas. El porcentaje de vacunas. Bueno, respecto a PCRs, a ver, no sabemos si son muchas o pocas, probablemente en relación a la media nacional. Aragón siempre se ha mostrado unas cifras discretas. Sabemos que la realización de PCRs tiene un proceso cíclico, igual que es la aparición de positivos a lo largo de una semana. Hay días en los que se hace más y días en los que se hace menos. Yo creo, y siempre lo decimos, hay que hacer las que hay que hacer, y que en algunos territorios donde a veces tienen una especial incidencia, pues a veces se hacen test con carácter más generalizado, screening poblacionales más amplios, y bueno, y yo creo que hay que seguir en esta misma línea. Hay que recordar algo que decía la consejera, que es, hemos comunicado a los servicios sanitarios o a los equipos de primaria ya desde hace unos días un cambio en la estrategia, que lo que va a plantear es que a todos los contactos que se establezcan a partir de un caso realizar una doble PCR. En realidad, la realización de una doble PCR, más allá de que nos ayude a identificar casos positivos cuando hay un contacto, para nosotros creemos que aporta algo que hemos visto como experiencias contrastadas en algún otro sitio, en algún otro país. Yo creo que nos puede ayudar a resolver un problema que tenemos en Aragón y que empezamos a tener en todas las comunidades autónomas, que es fidelizar una persona que tiene que hacer un contacto. Es decir, que cuando una persona se tiene que quedar en casa porque ha sido contacto estrecho de un caso, por favor que se quede en casa, ¿vale? ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que hay quien sencillamente no lo identificamos como contacto. En el caso que lo identifiquemos, se le hace la PCR en los primeros días, y si da negativo, parece que ya no tiene ningún problema, ¿vale? Si establecemos una segunda PCR de control en la segunda parte del periodo de contacto, a partir del día 5º, día 6º, ya estamos estableciendo un segundo punto de corte que, de alguna manera, marca otro escenario de obligación, otro escenario temporal de obligación, que es espérate a que salga una segunda PCR y que confirmemos que es negativa, con lo cual prácticamente estamos llegando al periodo de 10 días de aislamiento, ¿no? Bueno, es una estrategia que, insistimos, no tanto nos importa por hacer más PCRs o menos PCRs, sino porque puede mejorar
el grado de fidelización al aislamiento que todos deberíamos hacer. Insistimos muchas veces, ya sabemos que hay cosas que decimos que nos hacen caso y que otras que por más que digamos nadie nos hace caso. Y una de ellas es que cuando uno es caso se tiene que aislar y cuando uno es contacto estrecho también se debe aislar porque es la mejor manera de cortar la transmisión. Respecto a las dosis, ¿no? El porcentaje de dosis en el que yo creo que conforme vayamos vacunando, como todas las comunidades autónomas nos vamos igualando, se irá acabando un poquito esta discusión. Yo creo que hay que hacer alguna reflexión. A mí me gustaría al menos hacer dos. Una, que tengamos el 80 al 85% de las vacunas puestas o el 75%, digamos que por las coberturas de población, Aragón está magníficamente situada, es decir, que cuando decimos las coberturas de población, ¿cuánta gente hemos vacunado por encima de 80 años o por encima de 70 años? Los objetivos los estamos cubriendo perfectamente. También hay que introducir un elemento para la reflexión, que es que a principios de semana, los primeros días, siempre vamos a bajar en las coberturas, porque las dosis nos llegan los lunes y los martes, y ese periodo de distribución, digamos que hasta que se encaja lo suministrado con lo administrado, al final de la semana nos encaja siempre mejor que a principio de semana. Otro elemento para la reflexión que también me parece importante, que es que apostamos nosotros en Aragón por dos elementos en la estrategia que nos parecen básicos. Uno es la continuidad en la vacunación, lo cual nos llevó desde el principio, no sin cierta polémica, a generarnos un pequeño stock, que nos ha venido genial para gestionarlo, porque eso nos permite todos los lunes hacer distribución logística de vacuna. Nos vengan bien o nos vengan mal. Probablemente ya nadie se entera cuando una vacuna de Pfizer nos llega con un problema y tardamos luego, por un problema técnico, un día o dos en sacarlo, porque nosotros tenemos garantizada la continuidad en el suministro de vacunas. Y eso es una apuesta que realizamos en su momento y de la que nosotros estamos satisfechos, porque nos permite estabilidad en la logística. Y luego hay otro elemento que yo creo que también es diferencial en la situación de Aragón, que nosotros hemos apostado y apoyado un sistema de vacunación en la comunidad autónoma basado en la atención primaria. Muchas veces se nos reclama desde determinados colectivos o grupos sociales que por qué no ponemos grandes centros. No, a nosotros nos parece importante que la gente, si puede, se vacune cerca, ¿vale? En su centro de primaria. Si nos llegan más vacunas, bueno, ya reforzaremos con otros centros. Pero esa estrategia de vacunación, esa estrategia logística de vacunación, también ha hecho que en las últimas semanas hayamos hecho un importante esfuerzo para que todos los centros de salud tengan AstraZeneca y Pfizer. Por cierto, AstraZeneca, si no nos llega en los próximos días, se nos acabará. Es decir, AstraZeneca nos llega hasta principios de la semana que viene, ¿vale? Y si no nos llega... es que ya está, se habrá acabado. Hemos gastado de AstraZeneca, gastamos esta semana incluso la reserva estratégica que tenemos. Pues no hay más, ¿vale? También eso también es un elemento. La vacunación va bien, pero bueno, ojalá tuviéramos más vacunas. Hola, buenas tardes. Un par de preguntas relacionadas con el fin del estado de alarma. Un poco si nos puede contar la consejera su opinión, qué valora sobre ese fin, y también se puede concretar si con la ley aragonesa se puede decretar el confinamiento autonómico. Bueno, con la ley aragonesa se pueden decretar confinamientos territoriales diferentes del confinamiento autonómico. Podemos confinar hasta provincias, podemos confinar localidades, áreas de salud, comarcas y provincias. Si tú confinas 3 provincias, has confinado una comunidad autónoma, pero bueno. Por eso he dicho que esta ley nos permitiría, y ojalá no lo necesitemos, seguir trabajando en la misma línea en la que trabajamos. Lo que no nos permitiría es el toque de queda. El toque de queda no, porque no hay potestad, no hay la comunidad autónoma no tiene, la autoridad delegada no puede establecer un toque de queda. Entonces, ¿qué me parece, qué nos puede parecer que decaiga el estado de alarma del 9 de mayo? Bueno, pues no tenemos nada que decir al respecto. Si es una norma estatal, nosotros lo acataremos como tal norma estatal.
y me imagino que, como todas las comunidades autónomas, pues el Gobierno del Estado tendrá muy en cuenta circunstancias como puede ser la situación epidemiológica en ese momento, y si cree necesario prolongar el estado de alarma, imagino que estará en sintonía con prolongarlo como siempre ha estado. Entonces, en principio no tenemos nada que objetar, pensamos que es una fecha que puede ser adecuada y acataremos las medidas que nos diga el Gobierno. Sí, buenas tardes. Yo quería saber la postura de Aragón sobre la petición que están realizando otras comunidades autónomas como Andalucía y Madrid de retomar la vacunación con AstraZeneca a menores de 60 años que pidan vacunarse voluntariamente. Gracias. Sí. Sí, bueno, Bueno, es una petición que a nosotros nos parece debatible. Nosotros antes yo creo que he comentado, las vacunas son buenas y se están mostrando eficaces y efectivas, sobre todo para algo que es importante, que es para evitar la hospitalización, la enfermedad grave y la mortalidad. Y ojo, AstraZeneca es muy efectiva en estos aspectos, evitando casos graves, hospitalización y mortalidad. En este contexto, y yo creo que ahí va dirigido, ahí hay que entender el comunicado que hizo la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento, el equilibrio riesgo-beneficio es alto. Eso puede significar que en un momento determinado, en el que volvamos a tener disponibilidad de la vacuna AstraZeneca y dentro de la estrategia de edad de vacunación, se pueda plantear retomar AstraZeneca en determinados grupos de edad, siendo conscientes que todos, como cuando nos toque ponérnosla, pues tendremos conocimiento de cómo debería ser en cualquier medicamento, de los beneficios y de los efectos secundarios que puede tener. Bueno, pues gracias.